hablar sobre conceptos básicos relacionados con género, violencias y derechos. ¿Esto por qué? Porque la violencia intrafamiliar es un problema nodal que afecta al tejido social y es el problema que tratamos en la Subdirección para la Familia, tanto desde las comisarías que atienden la violencia intrafamiliar como desde los centros Proteger, que protegen niños y niñas que han sido víctimas de estas violencias. Estas son violencias que se presentan al interior de la familia, que es el lugar que se hubiera considerado como el más seguro, pero en muchos casos es un espacio de riesgo para los integrantes de la familia. Este hecho nos impone hacer claridades frente a conceptos básicos que están relacionados con la atención a las víctimas. ¿Qué conceptos son estos? Por un lado, algo que nos preocupa a todos, que es ¿qué es el enfoque de derechos humanos? Tenemos que tener claridad porque la atención que hacemos la hacemos desde el enfoque de derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de género? ¿Y cómo se enmarca este en el enfoque de los derechos humanos? ¿Y por qué se habla tanto del enfoque de género? ¿Qué es la diferencia entre sexo y género? ¿Y cómo abordamos esta diferencia para poder entender la igualdad y la equidad y cuáles son los elementos principales de la categoría de género? Y finalmente, todo esto para poder entender lo que se llama violencia basada en género. Entonces, comencemos. Comencemos recordando algunos de los conceptos básicos frente a derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías legales universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a acciones o omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y la dignidad humana. Los derechos humanos son mínimos éticos de todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión, nacionalidad o de cualquier otra índole. Su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo al interior de todas las sociedades. Tienen una larga historia fundada en la dignidad y el valor de las personas, en sus obligaciones y en el respeto mutuo y en las demandas permanentes de libertad y de igualdad. Los derechos humanos normados existen para la protección, desarrollo y bienestar de todos los seres humanos ante el Estado y entre individuos. Ellos establecen esos reglamentos de convivencia para dar protección y promover valores y desarrollo en las personas. Otras características importantes que vale la pena mencionar acá es que los derechos humanos son atributos inherentes a todas las personas por su sola condición de serlo, sin distinción, como lo dijimos ya, de raza, edad, nacionalidad, clase social, etc. Tienen unas características, son universales. ¿Esto qué significa? Significa que son inherentes a todas las personas y a todos los sistemas políticos, económicos y culturales. Son irrenunciables. Es decir, no se pueden trasladar a otra persona ni se puede renunciar a ellos. No pueden ser suspendidos y no pueden ser retirados. Son integrales, interdependientes e indivisibles. O sea, se relacionan unos con otros, conforman un todo. Los derechos civiles y políticos son tan importantes como los sociales, económicos y culturales, sin ser unos más importantes que otros. Y no se puede sacrificar un derecho por defender otro derecho. Y tienen otra característica muy importante, son exigibles. Esto es muy importante porque al estar reconocidos por los estados en la legislación internacional y nacional, permite exigir su cumplimiento y su respeto. ¿Y esto qué significa? Que imponen obligaciones de acción y de omisión particularmente a los estados y a los agentes de los estados. Ahora bien, ¿qué significa entonces el enfoque de derechos humanos? El enfoque de derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que integra esos estándares y principios de derechos humanos y que está dirigido a desarrollar capacidades para su realización. Identifica a las personas que son titulares de derechos y cómo estas personas son el centro del proceso de desarrollo. Todas las políticas, planes y acciones que se adelanten tienen que estar enfocadas en las personas como centro de desarrollo y a los actores garantes de derechos, quienes son los responsables de su cumplimiento efectivo. Estos son el Estado a través de las instituciones, la sociedad, la comunidad y la familia. Pero el Estado tiene un papel primordial. Cuando se viola un derecho o no se protege de manera suficiente, siempre hay una persona o una institución que no está cumpliendo con su deber.
Y esto nos impone como funcionarios públicos, como servidores públicos, nos impone una responsabilidad muy importante. Los principales garantes de que se cumplan los derechos humanos son los estados a través de las instituciones. Sin embargo, todos los integrantes de una comunidad o una sociedad son corresponsables de respetar y defender esos derechos. Es importante además enfatizar que como servidores y como funcionarios se adquiere una especial obligación de cumplir con la Constitución, los desarrollos legislativos y el conjunto de la normatividad basada en la doctrina de los derechos humanos. Pues es a través de ellos y ellas que los estados pueden velar por el respeto, protección, realización de los derechos humanos, lo que significa no interferir en su disfrute, no permitir abusos contra los individuos y crear condiciones para el goce efectivo de los derechos humanos. Desde esta perspectiva de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado está dada en 3 vías y me parece muy importante hacer esta referencia. El deber de respeto, el deber de garantía y el deber de efectividad. ¿Por qué? Porque como servidores públicos tenemos que tenerlo presente. El deber de respeto implica que el Estado es el primer responsable de respetar los derechos y las libertades de las personas y que el poder público tiene límites y que existen esferas individuales y colectivas vedadas para el Estado sobre los que puede actuar. El deber de garantía tiene que ver con esa obligación estatal de brindar las condiciones para el libre y pleno ejercicio de los derechos, organizar las estructuras del poder público y definir las políticas sociales necesarias para la garantía de esas libertades frente a la vulneración del derecho. Esta garantía se desarrolla en la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar y restablecer el derecho vulnerado. Y hacerlos efectivos tiene que ver con que se deben adoptar medidas progresivas que permitan el disfrute efectivo del derecho que se esté tratando o que haya sido vulnerado. En este punto es muy importante que para poder entender entonces el enfoque de género y cómo se desarrolla este en el marco de los derechos humanos, entendamos una diferencia fundamental entre 2 conceptos. Los conceptos de sexo y género. ¿Son sinónimos? No. Para muchas personas que los usan como sinónimos, esto es muy importante. No son conceptos iguales. Tienen una diferencia muy importante a tener en cuenta. Esta claridad de la diferencia de estos conceptos aporta en la comprensión del trabajo con las víctimas de violencias y ayuda a identificar cómo el origen de la violencia contra las mujeres principalmente se origina en un ejercicio desigual de poder y control que se da en esas relaciones entre ambos sexos y que se reproduce culturalmente. Considerar estos conceptos permite comprender que la violencia contra las mujeres es producto y resultado de una cultura que discrimina. Por lo tanto, si esta situación obedece a una construcción que depende de los seres humanos, también es posible trabajar para cambiarla buscando una equidad efectiva. En este sentido, vale la pena aclarar que el concepto de sexo tiene que ver con esas características biológicas, naturales con las que nacemos y que diferencian tanto a las mujeres como a los hombres. Hace referencia a esas características genéticas, hormonales, funcionales que diferencian los cuerpos desde el nacimiento y que posibilitan la reproducción sexual. Mientras tanto, el concepto de género hace referencia a esas características que aprendemos, no nacemos con ellas. La ternura, por ejemplo. La ternura es una característica que aprendemos y no nacemos. Las mujeres no nacen tiernas, ni los hombres nacen valientes. Esto lo impone la cultura. Es lo que la sociedad nos enseña, son creencias, actitudes, valores, conductas, roles, atributos, cualidades, etcétera, propias para los hombres y para las mujeres que impone la cultura en la que esto se desarrolla. Se refiere también a las normas, reglas, costumbres y prácticas a través de las cuales esas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, niños y niños, se traducen en identidades socialmente construidas y que son diferentes. Ahora bien, con estos conceptos anteriores aclarados, ¿qué es el enfoque de género y cómo este enfoque se enmarca en los derechos humanos?
Es importante esta aclaración porque el enfoque de género, o todo el tema de género, no es un tema de mujeres, es un tema de derechos humanos y de desarrollo. El derecho a la justicia, a la no discriminación y a la igualdad fueron esos antecedentes al desarrollo del concepto de género. En el marco de los derechos humanos emerge la perspectiva de género como elemento fundamental que reconoce a las personas como sujetos de derechos y emerge para garantizar en condiciones de igualdad y equidad a todos y todas el ejercicio. Es así como esto nos lleva a hacer una claridad adicional, que es el enfoque de género. Con esto que hemos visto, ya podemos darle muchos atributos al enfoque de género. Por lo pronto voy a hablar de algunos. Uno es una visión crítica sobre la realidad social. Nos permite mirar críticamente cómo se dan las relaciones entre las personas, pero no solamente eso, nos permite críticamente mirar cómo las políticas, planes y desarrollos impactan diferencialmente a unos y a otras. Es una construcción desarrollada social, cultural e históricamente. Efectivamente, el enfoque de género se desarrolla históricamente de diferentes maneras y cambia con el desarrollo histórico y con la cultura y con las transformaciones sociales. Hemos visto, por ejemplo, ejemplos para Colombia, en donde la situación propia de las mujeres ha ido cambiando históricamente, desde no tener el derecho al voto hasta tener plenos derechos reconocidos constitucional y legalmente. Derechos que, a pesar de que son reconocidos, aún falta mucho por recorrer para que veamos una igualdad efectiva. Es un concepto relacional, es un concepto que nos muestra cómo se relacionan los hombres y las mujeres y cómo se dan estas relaciones en el ejercicio propio de poder. Es una categoría analítica, sobre esto quiero hacer referencia más adelante, pero hay una categoría que me parece muy importante que tengamos todos clara, y es que el concepto de género incluye tanto a hombres como a mujeres y enlaza este análisis que se hace desde este enfoque con otras identidades. No es un concepto que se refiere única y exclusivamente a la situación de las mujeres, es un concepto que mira las relaciones entre hombres y mujeres. Miremos cómo, como categoría analítica, quiere hacer evidente la distribución de poder desigual en los ámbitos normativo, jurídico, simbólico, cultural, político, económico, y que se funda en la apropiación que hace la cultura dominante de las diferencias sexuales. Es una categoría que sirve para evidenciar y analizar las jerarquías, discriminaciones y desigualdades socioculturales, económicas y jurídicas. ¿Entre quiénes? Entre lo masculino y lo femenino, entre diferentes masculinidades. Un tipo de masculinidad se impone sobre otras y lo vemos en la cultura. Igual pasa con las diferentes feminidades, un tipo de feminidad se impone sobre otras, y aquí hay otra categoría muy importante, y es entre las opciones heterosexuales y otras opciones sexuales. Miremos a ver. Es así como el enfoque de género es uno de los principales instrumentos de análisis de las condiciones que viven las mujeres en relación con los hombres en cualquier tipo de sociedad, es decir, en los procesos sociales y por lo tanto en los procesos de desarrollo. En síntesis, ¿qué es la perspectiva o enfoque de género? Nos permite cuestionar la naturalización de las relaciones entre hombres y mujeres, desvirtuando el determinismo biológico como la explicación de las mismas. Es el ejemplo que poníamos anteriormente. Es decir, la ternura es propia tanto de hombres como de mujeres, como la valentía es propia de hombres y mujeres. La cultura le ha asignado a unos unas y a otros otras. En síntesis, la perspectiva o enfoque de género nos permite cuestionar la naturalización de las relaciones entre hombres y mujeres, desvirtuando esto del determinismo biológico como la explicación de estas relaciones. Nos permite también visibilizar la discriminación y desigualdad entre los sexos y o construcciones de identidad de género diversas. Esto es muy importante. Nos permite también explicar la situación de inequidad entre las relaciones, pero además nos permite revisar los significados de feminidad y masculinidad a partir de esa inequidad de las relaciones y del acceso a los recursos y oportunidades.
Esto nos lleva a otra claridad conceptual. Anterior nos lleva a aclarar dos conceptos que parecen también iguales, pero que son diferentes, que son el de igualdad y el de equidad. Son diferentes, pero son complementarios. El principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia. La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres se consideren y se valoren y se promuevan de la misma manera. Es decir, no significa que hombres y mujeres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, sus responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o si han nacido mujeres. La igualdad de género, por su parte, implica que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar sus propias decisiones. Y el medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres de acuerdo con sus respectivas necesidades. Con estas claridades entramos a uno de los conceptos claves de esta charla. La violencia de género o violencia basada en género visibiliza el hecho de que el desequilibrio de poder de las relaciones entre los sexos produce discriminación y violencia, produce violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, y al hacerlo explica por qué al analizar quiénes son las principales víctimas de este tipo de violencia resultan siendo las mujeres y las niñas. Es así como el desafío de los derechos humanos es su realización efectiva, y la igualdad de género es una cuestión de derechos humanos, justicia social y desarrollo. No es un asunto de mujeres, como se piensa tradicionalmente. Para terminar, voy a hacer referencia a 3 instrumentos internacionales relevantes que deben ser tenidos en cuenta permanentemente: una conferencia y 2 convenciones ratificadas por Colombia. La conferencia es la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos que se desarrolló en Viena en 1993 y es el documento contemporáneo más importante de la doctrina de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en esta conferencia se reafirmó que los derechos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos y que requieren una atención especial como parte de todas las actividades que se desarrollen en materia de derechos humanos. Esta conferencia además exhortó a otorgar mayor prioridad a la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de sexo y a eliminar todas las formas de violencia por motivos de género. Por eso se convierte en el marco más importante para los desarrollos legislativos y de política pública a partir del 93. En materia de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, hay 2 convenciones muy importantes que deben ser el referente de ustedes cada vez que necesiten saber sobre el tema. Una es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención de la CEDAW por sus siglas en inglés. Es uno de los instrumentos más poderosos en la lucha por la igualdad de las mujeres. Señala que la igualdad no debe ser formal, sino que además debe revestir un carácter material y efectivo. Brinda esta conferencia además el marco indispensable para entender el vínculo entre discriminación y violencia y reconoce el papel de la cultura en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres. Como ven, es un documento sumamente importante, fue ratificada por Colombia y actualmente es ley de la República. La otra es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida y que algunos la habrán oído nombrar como la Convención de Belén do Pará. Esta convención marca un hito histórico al ser el primer tratado internacional que hace referencia directa a la violación de los derechos de las mujeres en el ámbito privado, es decir, al interior de las familias. Hasta antes de la Convención de Belén do Pará se creía que los derechos humanos no eran violados sino por agentes del Estado, y lo que pasaba en el espacio privado no eran violaciones de los derechos humanos. Por eso la importancia de esta convención. Esta convención reconoce que lo que pasa en el marco de la violencia intrafamiliar es una violación de los derechos humanos cuando en esta se da violencia. Son los únicos instrumentos de derecho internacional que existen para establecer garantías y obligaciones en este respecto. Ambas convenciones se encuentran vigentes en el país
y no deben perderse de vista cuando se trabaja con violencias contra las mujeres. Muchísimas gracias por su atención.